En esta audioclase desarrollaremos como tema la posición de la figura A y su relación con el posicionamiento vital. Como sabemos, en el Tente Bender, lo esperable en la ubicación de la figura A es el cuadrante superior izquierdo. Más allá del tamaño, más allá de las formas que a veces pueden alterarse, que eso obviamente da lugar también a interpretaciones complementarias, lo esperable entonces como posición adaptativa del Bender es el ángulo superior izquierdo. Particularmente, digamos, la medida esperable es entre 1,75 y 2 centímetros de tanto del borde izquierdo como del borde superior. Entonces, cuando hablamos de la posición de la figura A, podemos clasificarla en posiciones adaptativas y no adaptativas. Las posiciones adaptativas son la que he mencionado recientemente, y la posición no adaptativa hay varias. Por ejemplo, estar ubicado en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante inferior derecho, en el centro de la hoja, y en algunos casos, como en el que comentaremos en este trabajo, en la zona inferior. A veces puede ser, como en este caso, en el cuadrante más ligado al inferior, inferior izquierdo, muchas veces en el inferior central. Cada una de estas posiciones tiene un valor psicológico diferente. En este caso comentaremos la referida a la posición de la figura A en el cuadrante inferior. Es importante mencionar que la lectura del Bender es muy amplia. Sabemos que tiene una lectura proyectiva, una lectura psicopatológica, que quizás es la más difundida, o sea que es utilizado frecuentemente como test para diferenciar o digamos diagnosticar presencia de alguna psicopatología o alguna organicidad, alguna epilepsia, algún estado de toxicomanía. Pero más allá de eso también aporta, como cualquier otro test proyectivo, una importante información acerca de algunas dinámicas claves de la personalidad, tales como la capacidad de organización y planificación del sujeto, la modalidad de sus relaciones interpersonales, el control de impulsos, la presencia de estabilidad o no emocional, el nivel de ansiedad. En fin, como vemos, bastante amplio. También tiene una lectura proyectiva, porque muchas veces se puede pedir, por ejemplo, que se transforme en lo que es la consigna del Bender proyectivo, la figura en otra que el sujeto le sugiera. Y una lectura simbólica, que tiene que ver con una lectura psicoanalítica que se ha dado a cada una de las figuras. Compartimos hoy esta lectura en el caso de la figura A. La figura A tiene como dos connotaciones. Por un lado, desde el punto de vista simbólico, nos da cuenta de la adaptación general del sujeto, cómo la persona se posiciona ante las situaciones imprevistas o nuevas. El Bender, como hemos dicho en otras oportunidades, tiene una consigna que tiene un peso superyoico, porque nosotros le estamos pidiendo al sujeto que copie lo mejor que pueda, tal cual él ve las figuras que el evaluador o examinador va colocando. En ese caso, entonces, la presión es tratar de hacerlo lo mejor posible y lo más parecido posible. Por eso no recomendamos su utilización como test de inicio en una batería, sino siempre en la mitad de la batería. Por eso, digamos, su lugar ideal sería una vez que administramos el HTP y persona bajo la lluvia, justamente después de la persona bajo la lluvia, en la mitad de la batería. Luego del cual seguirían u otro test proyectivo o el desiderativo. Bien, dijimos que es la adaptación general. Entonces, en este caso, cuando la posición de la figura se desplaza hacia el inferior de la hoja, podemos armar como hipótesis la presencia de un estado de desvitalización. Un estado que puede tener que ver con estados depresivos, desmotivación, un bajo nivel energético. Lo que sí podemos decir es que no es una posición adaptativa. Se diferencia de otras, por ejemplo, las posiciones centrales de la figura A, en donde hay un componente más narcisista. Acá el componente es depresivo. Y además es interesante porque obliga a todo un movimiento previo y posterior, ya que la persona va a tener que reordenar en una posición no muy adaptativa también al resto de las figuras. Fíjense que aquí ha hecho de izquierda a derecha la figura 1, después va de arriba a abajo la 2 y la 3. No cambia la hoja, sino que empieza a ir de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, lo cual implica una secuencia bastante irregular, que está muy ligada a estados de ansiedad. Además de esto, obviamente, de este cambio en la figura, en el posicionamiento de la figura A, también podemos decir que la adaptación, en este caso del sujeto, no es adaptativa y
que ante las situaciones nuevas tiende a una actitud de aislamiento. Pensemos que el borde superior también puede relacionarse con la relación con el otro, con lo social, por lo tanto también hay un alejamiento y una distancia bastante importante de eso. Además también tenemos que ver qué otras cosas acompañan. No solamente que está desplazado la secuencia, sino también que el tamaño que da a las figuras es irregular. Predomina el tamaño pequeño, salvo en la figura 5 y en la 8 y la 6, que es más o menos moderado. También podemos ver, por ejemplo, acentuación de la anchura en la figura 7. Entonces la figura 7 está reducida en altura, o sea que es mucho más ancho el hexágono que lo que es la figura modelo, pero además también internamente el hexágono izquierdo es mucho más pequeño que el hexágono derecho. La figura 7 es significativa como relaciones con la autoridad, las relaciones interpersonales, la pareja interna del sujeto, el componente femenino y masculino. Por lo tanto, podemos ver que hay algunas dificultades en lo interpersonal. A nivel emocional también podemos ver una acentuación de la curvatura en la figura 5, pero a la vez un aplanamiento en la figura 4 y un poco en la horizontal de la 6. Esto implica justamente que hay oscilaciones en el estado anímico, desde una exacerbación de lo emotivo hasta un aplanamiento o un bloqueo de lo afectivo. La figura 1 y la figura 2 y 3 tienen puntos remarcados. Esto implica como signo de retrogresión que da cuenta de tensión emocional. Como vemos, esta posición implica serias dificultades actuales del sujeto para relacionarse con la realidad.